Hola, mi nombre es Chotop Román, soy médico traumatólogo, ortopedista y médico de rehabilitación física y medicina deportiva. Hoy trataré de explicar de la manera más breve y sencilla posible las posibles causas del síndrome de dolor en la zona de la articulación de la cadera y una forma simple de resolverlo. Cualquier síndrome de dolor en la zona de la articulación de la cadera, los traumatólogos lo llaman coxartrosis. Pero no todo es tan simple. Este síndrome puede tener varias causas. La primera causa es un acortamiento de los tejidos en la parte frontal de la articulación de la cadera. Esto puede incluir músculos, ligamentos, cápsulas articulares y limitar la extensión completa de la cadera. Esto afecta la forma de caminar y reduce la comodidad al estar de pie. La segunda causa posible es menor actividad y fuerza en los músculos glúteos. Es un músculo muy importante para la salud de la articulación de la cadera. Proporciona estabilidad a la persona cuando está de pie sobre una pierna, cuando estás de pie, cuando caminas, cuando corres. Para evitar ese tipo de hundimiento, ese tipo de bamboleo, para que la articulación funcione lo mejor posible, de la manera más estable, el glúteo debe estar en buen tono y tener buena fuerza. Además, la posición de la pelvis también puede influir en la aparición del síndrome de dolor en la zona de la articulación de la cadera. Si por alguna razón su pelvis está en lo que se llama una inclinación anterior, es decir, más o menos así, es decir, el fenómeno de hiperlordosis, o si tienes músculos abdominales muy débiles, entonces la articulación de la cadera queda en una posición de flexión debido a la posición incorrecta de la pelvis. Esto también influye en la formación de sensaciones desagradables en la zona de la articulación. En la mayoría de los casos, el dolor en la articulación de la cadera se debe a desproporción, hipertonía, aumento o disminución en la actividad muscular. Puede ser por la formación de algunos llamados puntos gatillo. Por eso les pido que no se apresuren a una cirugía, ya que el problema podría estar en los músculos. Lo más probable es que trabajar con los músculos, es decir, algunos músculos habrá que estirarlos, relajarlos y otros músculos entrenarlos y fortalecerlos. Eso les permitirá solucionar el síndrome de dolor o reducirlo notablemente. Si un paciente presenta un síndrome de dolor en la zona de la articulación de la cadera, eso es motivo, como mínimo, para acudir con un traumatólogo. Frecuentemente, los traumatólogos insisten y recomiendan de inmediato la endoprótesis articular. Preparan al paciente, ya sea moral, financiera u otra forma, por favor no se apresure. Hay indicaciones claras para cualquier endoprótesis. Principalmente, dolor persistente por 3 meses que no mejora con nada y es lo bastante intenso como para limitar notablemente la actividad diaria. La segunda causa posible es una gran limitación de la movilidad articular. Supongamos que ya tiene, por así decirlo, una artrosis avanzada y la relación de la superficie articular ha cambiado y la articulación simplemente ya no puede girar mecánicamente. Esto también es una indicación para la endoprótesis. Cuando le corten esta parte ósea de la articulación, es decir, la cortarán aquí, la cortarán, le colocarán una nueva placa al tanque con un inserto de plástico y el problema estructural relacionado con la movilidad se resolverá. El tercer punto. Deben ser muy conscientes de todos los riesgos, tanto de la operación como del periodo postoperatorio. La anestesia causa gran estrés al organismo. En segundo lugar, en la zona de la articulación les van a cortar, cerrar, coser algo, es decir, justo después de la operación todo les va a doler. Ahí le hurgaron mucho, le cortaron lo que sobraba y le pusieron algo ajeno. Por más que los traumatólogos les digan que todo se va a hacer rápido y que después todo estará bien, no va a estar bien de inmediato, de todas formas necesitarán rehabilitación tras la operación. La recuperación de su actividad, la recuperación de la fuerza y actividad muscular, el regreso a caminar normalmente, a correr y saltar plenamente, hasta el nivel de actividad al que usted quiera recuperarse. En la mayoría de las recomendaciones clínicas existe el siguiente punto. Cuando al paciente se le dan 3 meses para resolver el problema de manera conservadora, ya sea un síndrome de dolor o alguna limitación de movilidad, y después se considera la opción de resolver este problema mediante una intervención quirúrgica, les propongo hacer lo mismo. Les voy a dar 3 ejercicios muy sencillos que podrán hacer. Pero hay un punto importante, deben hacerlos todos los días, de preferencia varias veces durante el día. Tendrán 3 tareas. La primera es estirar y relajar los músculos de la parte frontal y lateral frontal del muslo.
La segunda tarea es mejorar la movilidad de la propia articulación, para que los ligamentos de la cápsula articular se vuelvan más elásticos, para que tengan la máxima amplitud de movimiento posible en la articulación. Y tercero, tendrán que activar al máximo y fortalecer al máximo los músculos glúteos, en particular el glúteo medio. Les voy a mostrar ejercicios sencillos. Si tienen la posibilidad, pueden agregar el uso de un mioestimulador. La estimulación adicional del músculo glúteo solo les va a beneficiar y lograrán resultados más rápido. No es obligatorio. Si lo tienen, bien. Si no, seguimos. Pónganse en esta posición. Si les duele la rodilla, coloquen una almohadilla debajo para mayor comodidad. Apóyense con la mano izquierda en la articulación de la cadera, es decir, en el glúteo. Con esta mano empezarán a empujarse. Usen la otra para equilibrarse apoyándose en la pared o sosteniéndose. ¿En qué consiste? Deben hacer este movimiento. Desde una posición neutral que les resulte cómoda, lleven la articulación de la cadera a esta posición, cuando esté en máxima extensión. Aquí, justo aquí. Aquí deben sentir tirantes, posible dolor o incomodidad, pero debe haber estiramiento en la parte frontal de la articulación de la cadera. Superficial o profundo, da igual. De aquí hasta aquí. Haz esto de 10 a 15 repeticiones cada 2 horas. Es importante que los tejidos frontales de la articulación de la cadera permanezcan estirados el mayor tiempo posible. Entonces el cuerpo iniciará procesos de remodelación y a los músculos, la cápsula y los ligamentos les será más fácil alcanzar esta posición. La idea es lograr una curvatura así formando un arco. El segundo ejercicio importante es el puente de glúteos. Para un mejor desempeño, pónganse una banda elástica de resistencia media en la zona de las rodillas o pueden usar un cinturón de bata, un cinturón cualquiera y generen tensión abriendo las rodillas. Si usan una banda elástica, las rodillas se separarán. Si usan un cinturón rígido, simplemente intenten romperlo. Y, manteniendo la tensión al abrir las rodillas, comiencen a levantar la pelvis lo más alto posible y bájenla suavemente. Súbanla lo más que puedan. O sea, hay 2 tareas. La primera es mantener las rodillas separadas y la segunda es levantar la pelvis lo más alto posible. Deben sentir tensión en los glúteos, ya que son clave para estabilizar las articulaciones de la cadera. Al mismo tiempo, pueden aparecer sensaciones incómodas en la parte delantera o trasera del muslo. Si aparecen, se acuestan, descansan 1 minuto o 2 y continúan con 10-15 repeticiones, así unas 4 o 5 veces al día. Otro aspecto clave en la rehabilitación del síndrome de dolor por coxartrosis es recuperar la movilidad y elasticidad del tejido en la parte frontal y lateral del muslo. Supongamos que tienes un cuadro de coxartrosis, dolor en la articulación de la cadera derecha. Hay varias maneras de abordar este problema. Entonces necesitas masajear bien toda esta zona. Primero acude con personas especialmente capacitadas, los masajistas. Te lo masajean por buen dinero. La segunda opción cuesta menos. Pero entonces tomas un percutor, Sajarkalyar, y todos los días, mejor 2 veces al día, de 3 a 5 minutos, masajense esa región. Esto se puede hacer sentado, acostado, en cualquier posición cómoda, directamente a lo largo de toda la zona. Pueden sentir molestias bajo el percutor, así como dolor o sensaciones desagradables en la articulación de la rodilla. No pasa nada grave, la rodilla no se va a romper. Es simplemente una reacción a la irritación mecánica del percutor. La tercera opción, la más económica. Tomas un rodillo como este y te masajeas sobre él. Ahora les muestro cómo. Te acuestas sobre el muslo y te deslizas así, por la superficie frontal, desde la articulación de la cadera hasta casi la rodilla, por la parte delantera. Y estos movimientos durante 3 a 5 minutos por la mañana y por la noche. Resumiendo, el síndrome de dolor en la zona de la articulación de la cadera no siempre es un problema de la articulación en sí. La mayoría de las veces es un problema de los músculos y tejidos blandos que la rodean. En segundo lugar, este problema se resuelve de manera relativamente sencilla con ejercicios, estiramiento de algunos músculos y fortalecimiento de los glúteos. Pero es necesario hacer los ejercicios todos los días.
Por mucho tiempo hiciste los movimientos mal, ahora debes esforzarte por hacerlos bien. En narcología se dice en broma que tardas en recuperarte de una borrachera lo mismo que duró. No piensen que si caminaron de manera incorrecta durante 5 o 10 años y desarrollaron un síndrome de dolor, todo se les va a quitar en una semana. Tendrán que invertir unos meses. Una condición importante para prevenir problemas en la articulación de la cadera es la extensión completa en esa articulación. Por eso, si su trabajo implica estar sentado mucho tiempo, por favor levántese cada hora o cada 2 horas y haga una extensión en la articulación de la cadera. 10 repeticiones. Ahora les voy a mostrar, si han estado sentados mucho tiempo, todos los músculos y estructuras en la parte posterior de la articulación de la cadera se han estirado. Después de 1 o 2 horas se levantan, apoyan las manos en la zona de las articulaciones de la cadera y empiezan a hacer estas extensiones para estirar las estructuras frontales de la articulación de la cadera, para que haya ese equilibrio. En realidad, eso es todo. Continuará. Como dicen, haz esto 150 veces al día y todo estará bien. En realidad, eso es todo. Continuará.